el señor encargado del Museo Punta Armengo, Daniel Bo. Bienvenido a nuestro humilde espacio. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para comentar un poco sobre la historia de la zona y también la prehistoria. O sea, tenemos un poco de todo en nuestra zona. Bien. Nota que ya debíamos en su momento, cuando este programa aún tenía solo 2 programas al aire, fuimos a visitarlo y le dijimos, bueno, en algún momento... Lo habíamos pensado porque Daniel ya nos había dicho, en esa entrevista estábamos hablando de la creación del Museo de Ciencias Naturales, que su sueño, así lo describió Daniel, era que se haga, que se termine de construir, que se pueda inaugurar para la fecha de Miramar, para el aniversario de Miramar. Finalmente sucedió eso. Sí, justo. Justo, ahí como, justito, ¿para qué tengo que ajustar un tornillo y habilitamos? Sí, no, creo que no había margen para nada. Y entonces, claro, por eso también las últimas 2 semanas, igualmente yo ya estaba, previo cuando era la obra, también ayudando, colaborando también con la gente de la obra, porque siempre faltaba alguna cosita, entonces bueno. Y después en la parte de montaje, bueno, ahí sí, tenía que estar a full, porque había un montón de detalles que quizás uno, no sé, quizás es obvio, haces un museo una vez cada 100 años, entonces te imaginas que hay cosas que no las sabés, y se hizo un proyecto previo, o sea, antes que casi que empezara la obra. Entonces, bueno, con los planos del lugar, con la visión del lugar, más o menos hicimos medidas de todo, debatimos un poco qué piezas iban a estar, que era lo que de alguna manera era lo más valioso, y después de ahí, bueno, con el montaje también hubo ciertas cosas que también nos damos cuenta sobre la marcha que venían, o sea, que había que hacer cambios, había que hacer algunos arreglitos. Claro, recordemos a la audiencia que donde está la nueva sede es una construcción que tiene ya sus años. Sí, exactamente. Es una casa que era la casa que usaban los ingenieros que venían de la provincia, porque el vivero era de propiedad de la provincia de Buenos Aires hasta 1979. En esos tiempos, supongo que cada tantos años cambiarían los técnicos, los ingenieros, y bueno, habían hecho una casa muy linda, una casa que es lo que creemos nosotros que sería de los años 30 aproximadamente, quizás con alguna modificación en los años 40 más o menos. Y bueno, después la casa fue usada quizás por algún funcionario, entonces bueno, en el 95 se hicieron ahí los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Sí. Y acá se hizo el circuito de mountain bike, creo. El mountain bike, y en la casa esa se hicieron los baños, sitios para antidoping y eso. Ahí. Y después de ahí creo que nunca más le hicieron mantenimiento a esa casa. Y los últimos años, sí, los últimos 2-3 años, sí, parece que venía bastante abandonada. Nosotros fuimos a sacarle fotos en el álbum, en Facebook están las fotos de cómo encontramos la casa. Entonces, bueno, a partir de ahí, claro, lo que yo tengo que contar también, esto parte también de un proyecto que de cierta manera fue propuesto por el mismo intendente, dividir el museo en 2, o sea, un área de ciencias naturales, que es la que tenemos ahora nueva, y después también el área histórica también tenemos que cuidarla. Y a partir de ahí se pensó en un proyecto para un edificio nuevo. Entonces, nosotros mismos también empezamos con la parte de justificación, la parte de proyecto y eso. Y en cierto momento, bueno, veíamos que el proyecto venía como enfriándose. Meses después llega, después de muchos años que no nos veíamos, el presidente de la Fundación Azara. Él venía a Miramar cuando era adolescente y ya tenía, o sea, él, si bien le gusta la paleontología, es un doctor en paleontología, tenía mucha habilidad para la gestión. Entonces, ya se lo veía en esos temas. Hacía años que no lo veíamos, entonces, bueno, vino
y nosotros le comentamos, porque él lo que quería hacer algún proyecto con nosotros, algún proyecto de investigación, alguna cosa así. Y le comentamos que estábamos con un plan de un proyecto para un museo nuevo. Le dijimos la superficie, no, y que casi se cae de espaldas, porque dijo, no, hemos hecho una cosa enorme. Entonces me dijo, claro, no, para un municipio es imposible eso. Entonces, bueno, a partir de ahí se pusieron en contacto con el intendente, se pusieron de acuerdo, una superficie y un edificio adecuado para lo que es un presupuesto de una municipalidad. Lamentablemente después la economía nacional empezó a tener unos cuantos problemas, entonces el proyecto venía también todo muy lento, pero veíamos que el intendente quería seguirlo. Así que en una charla surge lo de la casa, que de algún modo estaba cerca donde íbamos a hacer el proyecto original. Ahí nos pusimos de acuerdo, la Fundación Azara también estaba interesada en seguir. O sea, ellos tienen mucho interés en seguir acá. Entonces, a partir de ahí se empezó la licitación, o sea, cosas. Yo también, a cada paso que se daba, yo ya tenía miedo que no se hacía por tal o cual causa, ¿no? Porque bueno, uno está medio como está acostumbrado. Lo miro ahora desde cierto tiempo y digo, no, caramba, no, todo iba firme, pero bueno. Y bueno, entonces ahí se pusieron de acuerdo, se hizo un convenio. El municipio se hizo cargo de la reconstrucción de la casa y lo que hace ahora también es el mantenimiento de la corriente eléctrica. Ajá. Eso es lo que hace aporte la municipalidad. Esto, perdón, Dani, surge a partir de, cuando hablábamos en la entrevista, nuestro gran amigo, el diente de sable. Sí. Una vez que fueron encontradas las huellas, ¿Podés recordar cómo fue ese momento de impresionante? Claro. Hallazgo ignológico, ya aprendí la palabra. Muy bien. Que costó decirla, hallazgo ignológico. Claro, porque ¿qué es un hallazgo ignológico, por ejemplo? Claro, las igníctas son las huellas y marcas que dejan animales de hace miles o millones de años. Puede ser 1.000 millones de años o 10.000 años. O sea, eso no hay mucha diferencia. Que vos podés encontrar esas trazas en rocas. Uh-huh. Y las trazas en sí y las huellas tienen su nombre propio. Uh-huh. Nosotros logramos ver con el tiempo que también se llamen miramarensis, o sea, Felipe da Miramarensis, en latín pie de felino miramarense. Que eso fue un trabajo posterior de un paleontólogo bastante conocido. Pero el tema de las huellas, que las encontró Mariano Magnussen, cuando me mandó las fotos, claro, dije, caramba, ¿qué es eso? Perdón, Dani, ¿en qué año fue eso? Eso en 2015. 2015, te pegan un llamado a vos, te avisa. Sí, me avisa Mariano te avisa. Allá, las huellas sí, eran impresionantes y además encima raro porque en ese sitio durante más de 100 años que hay investigaciones. Pero bueno, era el momento. Y además algo que no hay en otro lado del mundo. No, huellas de tigre diente de sable no hay ninguna comprobada en el mundo. Y siempre son huellas aisladas. En este caso son 4. Las dos primeras las encontró Mariano, que son una pata delantera y una pata trasera. Y al mes tuve suerte yo de encontrar las dos huellas de la pata delantera. Y posiblemente el rastro está quizás por debajo de una capa, que siempre la estamos mirando a ver si se gasta, a ver si aparece. Yo tengo una consulta. Necesito que intentes describir la sensación de cuando encontrás algo así, que imagino que debe ser 10 millones de preguntas como, no puede ser lo que estoy viendo. Sí, en un principio yo pensé que era una broma, porque eran perfectas, hermosas las huellas. Y después nos pusimos con un cepillo a limpiarlas y también a los alrededores. Y aparecieron huellas en una capa apenas 6 a medio metro de ñandú y de carpincho. Ajá. Y un poquito más allá, unos 2-3 metros más, dos huellas más de ñandú. Eso fue en el primer día. Entonces lo que hicimos al día siguiente, hicimos los moldes y después nos animamos también, dijimos, bueno, levantamos toda la huella. Al mes yo estaba también dando vueltas siempre a ver si aparecía más y aparecen dos huellas más. Y también hicimos el molde y a su vez
levantamos la pieza completa, ¿no? O sea que tenemos toda la parte de tierra también completa. ¿Eso exactamente en qué zona fue? Como para Eso la es gente entre que está escuchando. el muelle de pescadores y la entrada al... Ahí nomás. Esa zona es la conocida Punta Armengo. O sea, Punta Armengo es una zona que se conoce desde el siglo XVIII, cuando los sacerdotes que tenían la reducción en lo que es ahora Sierra de los Padres, por eso se llama, tiene ese nombre, dio una vuelta hasta la zona de Claromecó, después se tuvo que volver y empezó a ponerle nombres a los arroyos. Aparentemente el nombre era originalmente era arroyo de San Hermenegildo, que es el Durazno. Y después el nombre quedó en los mapas, los que siguieron no sabían qué era y también abreviaron el nombre, así nomás, hasta que ahora terminó como Punta Armengo. En los tiempos del padre Cardiel, que era el que fue, no se dio cuenta que era como una punta. Eso lo puedes ver con la cartografía moderna. Claro. Entonces, pero eso más que nada es el nombre. Nosotros también para el museo quisimos conservarlo porque nos pareció interesante, pues culturalmente interesante por el origen y después la riqueza paleontológica que tiene. Bueno, estamos con Daniel Bo, la gran enciclopedia que tenemos en Miramar. Bueno, ponele, no. Sí, desde ya, no sea humilde, que cada vez que uno pasa por el museo y te querés sacar esa duda existencial. Perdón, aproveche. Exactamente, quería aprovechar Gracias. este espacio para. Gracias, por favor, tome algo. Porque no, está bien. se va a secar la garganta, Daniel. Estoy cómodo. No. Yo recuerdo cuando siempre, eso lo habíamos hablado en la entrevista, no me acuerdo si salió después en el video, esto que contaba Dani de cuando me avisa Mariano de la huella. Yo me acuerdo que hace un año más o menos también llegué desesperado al museo con fotos para mostrarle, para mí eran huesos, hallazgos arqueológicos, y me dice Dani, a ver, no, esto es un acantilado. Pasa muchas veces eso. Y me fui desilusionado caminando por el vivero. Sí, uno trata de dar la mala noticia de la mejor manera. Como tiene que ser. Claro, vos decís, mirá, lamentablemente no es. Y muchas veces viene gente que viene con piedras. Entonces, claro. Uno dice, mirá, es una piedra. Lo que pasa, uno también tiene que tratar de incentivar a que lleven las cosas, a consultar. Sí. Hay todo un dilema entre el mundo de la paleontología. Especialmente hay una ley nueva que es, a veces tiene algunas cuestiones restrictivas. Entonces, si la sabes manejar, vas, o sea, lo vas haciendo bien. Nosotros, el Museo de Miramar está todo en regla. Pero a veces, en ciertas ocasiones, hay algunos científicos que como que maltratan al que encontró algo. Y yo creo que, bueno, si bien lo ideal en estos casos es que avisen y que vaya el paleontólogo o el técnico a rescatar el fósil, hay muchas ocasiones en que simplemente algún entusiasta de muy buena voluntad saca el fósil, y especialmente a veces es interesante cuando lo extraen de una zona lejana, como por ejemplo Centinela del Mar. Claro. Entonces nosotros ahí vamos una vez cada tantos meses. Entonces, claro, también vos, o sea, de algún modo les decís que bueno, que está bien, está buenísimo que lo hayan traído, pero por otro lado también le decís, bueno, próxima vez que nos avisen. Hay otros que no, otros que directamente los retan, que no deberían hacerlo, etcétera. Entonces la gente se inhibe. Contaba un paleontólogo muy, muy conocido, o sea, ya casi como una leyenda, ¿no? Que esto fue hace 2 años cuando hicimos las jornadas de paleontología en el Instituto número 81, y este paleontólogo contaba que a partir de la nueva ley y algunos maltratos, así que tuvieron algunos descubridores aficionados, él se dio cuenta que cada vez había menos avisos de hallazgos. Entonces también hay una parte que habría que corregir, que es también la necesidad de darle un espacio a los aficionados. Entonces vos decís, bueno, por un lado vos los capacitas como para que hagan las cosas bien, y por otro lado no los ahuyentás, porque después te quedás sin el dato, sin la información. Es mejor un resto, un fragmento, algo así, que nada. Claro. Y además voy a seguir molestando a Daniel entonces. Sí, siempre si aparece, hay que tener en cuenta que a veces hasta los roedores que aparecen a veces en los acantilados son muy útiles. Ahora
el museo va a tener ahora el tercer, lo que llaman holotipo, que es el fósil único que le da nombre a una especie nueva. Ajá. Eso se llama holotipo, que es el fósil de referencia. Quizás a veces es único, nunca más aparece otro igual, y otras veces quizás aparecen parecidos. Entonces ese fósil al que se dio nombre, los investigadores es al que se refieren siempre. Entonces, bueno, quizás si tienen que revisarlo, tiene que estar depositado casi en una caja fuerte. Yo me quedé pensando en el tema del tigre, sí, dije bien, diente de sable. Sí, a veces nosotros tenemos la costumbre de decir tigre, que es mucho más fácil. Claro. El nombre es Smilodon. En esos tiempos, hasta hace 10.000 años, había tres tipos de felinos. Tenías los género pantera, que son los leones, tigres. Después tenía felis, que son los pumas y el gato doméstico. Y después tenía los maquerodos. Los maquerodos eran todos los que tenían dientes de sable. Y era una familia bastante grande de estos felinos. Estaban en casi todo el mundo. Por eso también es raro. Ya de por sí las huellas de los felinos son raras en todo el mundo. Y de tigre dientes de sable, menos todavía. Entonces, se encuentran esos hallazgos icnológicos. Bueno, empiezan a limpiar la zona, a tratar de levantar la huella. Claro. ¿Y cómo siguió después con el proceso? Después lo que hicimos, bueno, la nota... Alguien se tiene que enterar de esto. Sí, por nosotros ya hace varios años que hacemos eso, dar a difusión lo que se encuentra en la zona, las actividades del museo. Y esto, bueno, repercutió en muchos lados, hasta fue publicado en revistas científicas, especialidades como una es Nature, que es una de las más importantes en el mundo. Y después también un montón de notas que siguen saliendo. Ahora hace poco estuvieron documentalistas chilenos, mientras estábamos en plena obra. Yo lamentaba que no estuviera el museo terminado, pero bueno, ellos tenían también su cronograma. Estaban haciendo un documental que se llamaba algo así como Pequeños Paleontólogos, algo así, que son nenes de las localidades donde ellos van. Y bueno, ellos están trabajando con el documental no sé, en Mendoza, en el sur. En provincia de Buenos Aires era el único, era Miramar, con las huellas del tigre de dientes de sable. Después se iban a Colombia. O sea, ellos vinieron acá, solamente la nota esa era por las huellas. Y justito habían montado el esqueleto que tenemos ahí en la sala, entonces bueno, ahí pudimos explicar. Y también hay con una pequeña actriz también, que hacía con una nena que le gustaba la paleontología. Y eso va a salir el año próximo. Bien, estamos conversando con Daniel Bo. Lo dejamos alimentarse también e hidratarse. Lo dejamos masticar un poquito. Porque tenemos a nuestros oyentes acá que de a poco se van liquidando lo que tenemos acá para... Y yo también. Daniel Bo, que se ha venido armado también, ha venido con algo debajo del brazo. Ya lo vamos a mostrar, tranquilo, no se ponga ansioso, usted tiende a la ansiedad. Hay un oyente que me dice, sí, tiende a la ansiedad. Se empieza a rascar la cabeza, el oído, la oreja, se toca la barba cuando la ansiedad lo supera. ¿Listo? Ya Bien. está, ya lo critiqué al aire. Entonces, recuerden, museo recién estrenadito. Entran por la 26, toman la 26, hacia el fondo, terminan y ahí están, van a ver unos bichos muy grandes en la puerta. Y el museo recién estrenado. Esto que hablábamos de estas huellas únicas en el mundo, lo tienen aquí, en Miramar, a 3 minutos de su casa. Y hablábamos de el hallazgo hizo, digamos, catapultar lo que hoy en día ya tenemos nuestro museo de ciencias naturales. Fue algo que el intendente le llamó la atención. Fue hasta allá y ahí mismo, con una pequeña charla, a ver sobre qué cosa habría que hacer. Y la mejor decisión fue esa, dividirlo. O sea, para que cada uno de los museos, bueno, por ahora soy yo el encargado de los dos, pero la idea es que con el correr de los años, muchos años, cada uno de los museos haga su propia historia. Bien. O sea, a partir del 20 de septiembre, bueno, los museos quedan divididos. Y bueno, ya nosotros mismos, la página en Facebook, hemos separado también las sí, lo he visto, Una es el Museo de Ciencias Naturales de Archivo Miramar, y el otro es Archivo.
Ahí está. Entonces ahí ya tenemos historias diferentes. Si le dan a elegir el de ciencias naturales o el de historia, ¿cuál elige? Porque Los usted dos. Me gustan los dos. Uno, el de ciencias naturales, porque obviamente es el misterio de los animales prehistóricos. Uh-huh. Pero el de historia también merece mucha atención, porque tiene casi todos los elementos fueron donados por vecinos de la zona. Ajá. Entonces eso también merece mucho respeto. Y por otro lado, hay cosas muy lindas. O sea, podés hacer la reconstrucción de la vida en Miramar y la región de por lo menos más de 100 años. Entonces ahí tenemos desde herramientas, hay una herrería completa para armar, como si fuera hecha en 1900, con todas sus máquinas manuales y herramientas, bueno, las máquinas para imprimir, después bueno, tocadiscos, televisores, radios, fotos antiguas, mapas, un poco de todo. ¿Se sigue recibiendo, Dani? ¿Hace poco has recibido algo así histórico o hace bastante que no llega nada? Sí, vos sabés que nosotros, o sea, con amistades y eso, ahora hace poco quien donó algo fue Marcelo Cataño, el veterinario. Él ya había donado un equipo de anestesia de los años 50 que funcionaba con éter. Él me contaba que era sumamente peligroso, o sea que te pasabas y listo, y el pobre pasaba al otro lado. Y ahora donó unas jeringas de vidrio. Claro. Todo un juego que él tenía, ¿saben? Desde los años 40, 50. Entonces son cosas, nosotros también tenemos un área de lo que es medicina antigua, tenemos aparatos de electromedicina, tenemos aparatos de ¿cómo se llaman los que mandan aire? No me acuerdo, eso que te mandan vapor para inhalar. No me acuerdo. Nebulizador. Claro, que es un aparato que si lo ven da miedo. Y después lo que tenemos como curiosidad, bueno, ustedes son chicos, pero yo me acuerdo cuando yo tendría, no sé, 12 años, todavía existían los edificios Belmes. Los edificios Belmes son lo que ahora son los edificios Playa 1, Playa 2. Entonces, este señor es un médico. Perdón, sí. Una pequeña acotación. La gente de tu generación aún le sigue diciendo en el Belme. Sí. Y vos lo buscás y decís, ¿cuál es el Belme? Y ahí la gente te explica. Ahí te vas dando cuenta. Claro, fueron Belmes hasta los años 71, 72. Después, bueno, cambiaron de gestión. Este señor era médico, un personaje bastante particular, está como para estudiarlo también. Y él hacía unas máquinas que nosotros tuvimos la suerte que donaran una, que era de oxigenoterapia. Una cosa medio extraña, una caja con unos tubos y una especie de globo que se inflaba, y bueno, y apareció una de esas máquinas. Entonces, claro, vos te vas dando cuenta que vas de alguna manera reconstruyendo parte de la historia de la ciudad con los objetos. Porque también con un libro tenés el dato, pero después tenés el objeto. Es decir, esto es real, o sea, no es que alguien que lo leí, sino que es un elemento. Lo que nos pasa, bueno, yo también cuando fui al Museo Histórico, ves cosas de San Martín, ves cosas de Rosas, y decís, caramba, eran reales esas cosas. También uno sabe que son reales, pero es el impacto... Verlo ahí, palparlo, ¿no? Sí, por eso también es la importancia de por qué cuidar el patrimonio natural y histórico. Porque vos lo ves, podés comprobar que es, y te genera cierta emoción, porque decías, caramba, estoy al lado de una cosa que la usó un personaje histórico hace 200 años. Ni que hablar, bueno, en Europa con las cosas del Imperio Romano, esas cosas. Pero nosotros, bueno, tenemos nuestra propia historia y no por ser corta es menos valiosa. La zona de Miramar es interesante porque desde los naufragios hasta los misterios de la paleontología, meteoritos que han caído, o sea, hay un poco de todo. Dentro de todo, en un distrito que no es demasiado grande, es un distrito chico, pero pasó un poco de todo acá. Y además tenemos, bueno, pruebas de animales prehistóricos de hace 3 millones de años. Claro, decía, bueno, comparaba un poco la historia de acá con la de Europa, bueno, pero igual usted ha estado, bueno, he estado
trabajando con huellas de un animal que pisó hace ¿cuántos millones de años? Y le calculamos 50.000 más o menos, porque los estratos de ahí, ponele que sean de 100.000, 200.000 años más o menos, y las huellas ahí arriba lo puedes simplemente darte cuenta por la capa que ellos pisan, pero claro, evidentemente hay otra capa arriba. Y posiblemente había más, pasa que el mar la ha erosionado. Pero estarían por ahí en 50.000 años, 30.000 años más o menos. Eso se podrían hacer algunos estudios sobre los estratos, que eso es otra etapa, o sea, eso también se puede hacer. Sí. Implica a veces ciertos costos y tener algún geólogo que quiera hacerlo y esté equipado también. ¿Se puede saber, por ejemplo, cuánto pesaba el animal con las huellas? Y por el tamaño, sí, igualmente los esqueletos esos son de animales de más de 300 kilos. Un león creo que está en 200 y pico. Un asado para varias. Era una bestia interesante, además tiene un cuerpo preparado. Uno tiene que tener en cuenta, los que han mirado documentales, por ejemplo, cuando caza un león, se corre, o un puma, corre y se abalanza sobre la presa y bueno, y le rompe el cuello, hace algunas de esas maniobras. En el caso del tigre de dientes de sable era un animal lento, era un animal que no era un gran corredor, y una de las pautas que te da es porque tiene un pecho muy ancho, muy fuerte y cola corta. O sea, y los pumas usan la cola como equilibrio cuando corren. Entonces, en el caso del tigre de dientes de sable es como un rabo, como el caso de los linces, algo así. Entonces era un animal que más bien emboscaba a su presa, y lo que se supone que los músculos delanteros eran para sostener a su alimento y para quizás cortar alguna arteria. Entonces a partir de ahí, bueno, esperaba un poco y después listo. Y también otra cosa, particularidad de estos animales es que se han encontrado muchos con los dientes rotos. El canino ese es sumamente delicado, pero los dientes estaban rotos, pero el animal siguió vivo. Entonces eso es lo que nos muestra, sin necesidad de verlos en forma directa, es que estos vivían en manadas. Porque de alguna manera que estaba lastimado, también muchos con huesos rotos también, y huesos soldados. Entonces indicaba que vivían en manadas. O sea que los otros, no te voy a decir que los alimentaban, ¿no? Pero permitían que comieran. Claro. Entonces, bueno, cuando la manada comía, dejaban que el otro que estaba lastimado siguiera comiendo. Que es algo que pasa entre los leones, o sea, pasa los animales que son así gregarios. Entonces, claro, son pruebas que vos las podés tomar simplemente con los huesos. Bien. O sea, el comportamiento de los animales podés sacarlos por los huesos. Y después, bueno, pues están los trabajos químicos también, que pueden también decirte cuál es su dieta y eso. O sea, hay muchas formas. La parte simple, lo que es la deducción simple como un detective, y después pasás a la química, a la física. Claro. Hay muchas vertientes acá. Estamos con Daniel Bo. Para mí es la enciclopedia de Miramar. Sí. Para mí es la enciclopedia de Miramar. Estamos todos así como viajando en el tiempo. Es increíble lo que genera Dani acá. Yo creo que más que nada lo que nos sorprende es que es algo que tenemos acá en el patio de casa. Ese es el punto. Cuando te das cuenta que vos andas caminando por la costa y decís, acá se encontró, entre otras cosas, claro, el diente de sable. Claro. ¿Hay algún lugar, Dani, donde hayan tenido mayor cantidad de hallazgos? ¿Algún lugar de Miramar o del alrededor que diga, acá esto es un lugar? Termengo es uno de los lugares más ricos. Igualmente siempre están los mismos animales. Hay algo de mastodonte y hay un perezoso gigante, un lestodon, que era un perezoso muy grande, o sea, por lo menos 3 toneladas y 4 o 5 metros de largo. Y ahí hay una zona que hay 3 o 4 animales ahí. Y lentamente van apareciendo. Entonces se supone que esos animales comerían en el borde de los pantanos y bueno, morían seguramente ahí. Después hay otro sitio que es muy extraño, que es entre Mar del Sur y Centinela Mar. Ese sitio tiene muchos fósiles, muchos animales casi completos, en una superficie de, no sé, 50 por 50 más o menos. ¿Hay alguna expedición programada, Dani? No, todavía. Ahora están todavía enloquecidos. Todavía es fresco, nos tenemos que acomodar. Yo me acuerdo, claro, y siempre lo cuento, ¿no? Inauguramos el 20
Y bueno, el 21 tenía que ir a trabajar, como siempre, al museo. Y fue como ir a un lugar nuevo, cuando sos chico y tenés tu primer laburo y vas allá, ¿no? Y era todo desconocido. Además, sí, además fue divertido, porque mi parte era mucho lo de gestión. O sea, de estar afuera permanentemente, juntando las cosas, trayendo, enlazando, diciéndole a uno, vení acá, vení allá, te muestro esto, fíjate. O sea, un montón de cosas. Y no podía estar mucho trabajando adentro, que eran los técnicos de la fundación que iban montando todo. Si bien yo ya había trabajado antes, ¿no? Pero después verlo, el museo terminado, limpio, sin nadie. Claro, me pasé todo el día mirando lo que habían dejado. Claro, sí, fueron bastante puntillosos, pues dejaron desde elementos para oficina, una biblioteca entera hermosa, con la calidad de los libros que ellos promocionan, bien. Nuestros propios libros también, después el laboratorio con elementos para medición, después también herramientas, así que había cosas como para entretenerse un rato. Y el paleoarte. Bueno, ese es el paleoarte, está presente en el museo. ¿Qué es el paleoarte, Dani? Mira, el paleoarte, casi el nombre mismo lo dice, es la disciplina que lo que te permite, una disciplina artística, te permite reconstruir la vida de hace millones de años. Entonces, bueno, lo que hace el paleoartista es de alguna manera tomar los datos del paleontólogo y decir, bueno, a veces con mejores o peores resultados, depende de una cuestión de talento. Y a veces me da la impresión que a veces algunos son medio tosudos también. Sí, como que a veces no lo hacen también. De todos modos... Esto es una rata, ¿no? ¿Qué me queda haciendo acá? Sí. Bueno, hay un caso por ahí, no lo voy a decir. Pero sí que parece una rata y vos decís, no, pero me dice, no, eso es un perezoso. ¿No? Parece una rata grande. Nosotros tuvimos suerte en Miramar, es un buen paleoartista. Que hizo las reconstrucciones que están en el parque. Ella tiene una trayectoria de varias décadas. Y en el interior, bueno, hay algunas obras de él, después hay otros paleoartistas también, unas pequeñas esculturitas que son de Miguel Ángel Lugo. Las esculturas del exterior son de Gómez, José Luis Gómez. Y después Williams es uno también que hizo la tortuga y el calamar gigante que están afuera, que fueron restaurados por un paleoartista que estaba trabajando junto con la fundación, que es Gustavo Encina. Y en el interior, las miniaturas, hay unos animalitos a escala que son de Miguel Ángel Lugo, que es de Ramallo, me parece. Y muy lindas, y son tentadoras. A veces tengo que estar vigilando porque las toquetean y eso. Pero ¿vos no pintás, no haces nada? Yo hago lo mío. Sí, la gráfica... He visto ahí tus intervenciones gráficas. Sí, la gráfica en el museo es mía. Eso, sí, me tuvieron trabajando 2 semanas que ya estábamos como echando chispas, pues ya era que no se terminaba nunca. Y lo mío es la parte gráfica. Y después hago también dibujos animados de paleoarte, o sea, animaciones. Entonces ahora en breve van a llegar unos monitores para el museo. Bien. Que van a estar pantallitas para dar el toque tecnológico al museo. Entonces las pantallitas esas van a tener animaciones. Y la idea es ir cambiándolas de vez en cuando o sumando escenas y eso, para que lleve un rato. Hacer animaciones lleva un ratito. Las computadoras de uno, por más que uno ha tratado de invertir lo mejor posible, vos ves que las pobres, están trabajando todo el día. Pero después sale humo. Sí, decían que por ejemplo una computadora personal para renderizar una película de Pixar estaría 70 años. Entonces, bueno, pero hay empresas especializadas que tienen un montón de computadoras, vos le llevas el archivo y te la hacen en un rato a cambio, bueno, de algunos dólares. Pero no, acá somos más simples, lo mío también es más simple. Se complica a veces por los movimientos. Nosotros, si haces un dinosaurio, más o menos es algo creíble. Y cuando haces un mamífero, se complica, porque vos tenés memoria. De lo que hay memoria, claro. Sí, hay memoria visual. Yo he visto, recuerdo, bueno, un documental bastante famoso, o sea, una serie de capítulos que era caminando con animales prehistóricos. La primera parte era con dinosaurios, creo que caminando con dinosaurios, que era muy buena. Y después era caminando con animales prehistóricos, eran ya mamíferos. Y cuando llegó la parte del tigre de dientes de sable, y a mí me pareció un poco duro.
Claro. Y claro, entonces claro, un dinosaurio, claro, vos no sabés cómo se movía. ¿Cómo se movía? Claro. Entonces todo te parece bien. Obvio que cada vez son mejores, o sea, cada vez las animaciones son mejores, también usan mucho a los paleontólogos para saber un poco cómo se movían. Para el caso nuestro, el perezoso gigante, y no se sabe muy bien cómo se movía. O sea, vos suponés que era lento, que a veces yo me encontraba con problemas al que el animal se pone en dos patas y te encontrás con que lo que vos dibujabas no quedaba tan bien. Es como que se estira, ¿viste? Y vos decís, bueno, la columna vertebral, hay algo que falla. Entonces ahí, bueno, tenés que volver, ¿viste? A hacerlo. Pero eso va a ser interesante porque la parte gráfica es cara para cambiarla. Un poco la idea es que estén un par de años las cosas, y en cambio la parte visual, bueno, eso sí, vamos a poder hacer pequeños cambios cada tanto. Bueno, estamos con Daniel Bo, coordinador, director, ¿cómo le gusta que le digan? Coordinador. Coordinador Creo que es ahora de nuestro flamante Museo de Ciencias Naturales. Coordinador y logística, entre otras cosas. Ahora el título es coordinador, pero antes del 20 de septiembre todo. Porque en la mudanza no es que él se quedó de brazos cruzados, Claro, y dijeron, no. bueno, múdenlo, que yo después Claro, entro. claro. No, después estaba con, esto me parece que no pasa por la ventana, así que Sí. por ahí Hay que vamos a romper tener la que- ventana o desarmarlo, desarmarlo remontando. completamente, sí. La decisión fue desarmarlo porque Hemos visto cómo han hecho el sí, desarme y yo el no sé armado. no sé si es una cuestión de temperaturas o algo así. Los que trabajan con resina quizás tienen mejor dato, y no se endureció nunca. Entonces dijimos, desarmamos, lo pasamos por la puerta y listo. Oyentes haciendo consultas, Daniel. Perfecto. Preguntan si vos embalsamás o si podés contar algo de lo que es embalsamar. Tengo un animalito embalsamado que creo que se terminó polillando. Sí, nosotros Hay que después, embalsamar sobre el embalsamado. Sí, mirá, había leído hasta un trabajo, y un vecino, el señor Antonucci, me enseñó algunos trucos y me prestó después un libro al que sacamos fotocopias. Y sí, logré embalsamar algo. Lo que pasa es que ahora mucho no se usa. Ahora se usa más el trabajo en plástico, porque se trata de no matar tantos animales, y la idea es a veces si vos trabajás en plásticos, acrílicos y eso, respetando siempre lo que es las formas, y trabajás con el especialista, te salen reales. Y a veces, en el caso de los animales embalsamados, algunos salen o duros o medio extraños. Y así que el plan es ese. De todos modos, en el museo ahora nos hemos dedicado a la fauna marina. Embalsamar no lo hacemos tanto. Pero se usan sustancias, para el caso de las aves, que eso es lo que yo embalsamé, era un macá, me parece. ¿Un macá? Macá. Es una especie de un animalito, un ave acuática. Entonces, bueno, es con alambre y se pone una sustancia que lo seca. No recuerdo ahora, es una especie de nitrato, me parece, y después se hace un cuerpo de, no sé si de paja o algo así. Yo preferiría que fuera más bien de yeso. Entonces vos haces toda la formita tallada, y después la piel se pone sobre eso. Es como si vos haces un trabajo de, por ejemplo, el cuero que pasa por fábricas especiales, que es curtido, el cuero curtido para que no se pudra. Pero vos tenés que trabajar rápido, porque después empieza a contraerse. Entonces, claro. Bueno, si no lo trabajaste bien, entonces ahí tenés varios problemas. Por eso también hay diversas calidades de animales embalsamados, ¿no? Ves algunos que son una cosa horrible, que ni siquiera Sí, podés reconocer de qué se trata, y otros que son muy buenos. Y ahora en los últimos tiempos se trata de una cuestión también por respeto a los animales, tratar de hacerlos en plástico. Hay diversos elementos, ahora las pieles se consiguen, se compran, las plumas también se mandan a hacer, o sea, eso ahora es posible. Hace unos años no, había que simplemente depender de eso. Nosotros teníamos una pequeña colección, pero decidimos dejarla de lado para dedicarnos más a la fauna marina, que es la que un poco se destaca en nuestra zona. Y si lo pensás bien, simplemente te vas hasta Mar del Plata, tiene un gran museo con una sala, por ejemplo, dedicada a los ambientes, lagunas, llanura y eso. Entonces, claro, ahí ya tienen personal para hacer trabajos de taxidermia. Lo nuestro es todo fauna marina.
El Museo de Ciencias Naturales Flamante, que está abierto los lunes, los martes, los jueves, los viernes, sábados, domingos y feriados. Lunes, martes, jueves y viernes está de 1 a 18. Sábados, domingos y feriados de 10 a 18. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Hemos estudiado. La verdad que estamos charlando, yo miraba, de verdad estaba mirando el tiempo de la hora, porque uno tiene que ir siguiendo a ver en qué estado estamos del programa. Siempre con Daniel te quedás corto. Tengo 2 millones de preguntas para hacerte, Daniel. No, pero es una zona linda esta, entonces uno tiene tema. Vos sabés que pensaba en el vivero, porque todo lo que hay abajo del vivero es lo que debe ser también. Hay mucha gente que cree que el vivero es algo que se formó naturalmente, y vos no hace mucho tiempo me explicaste cómo realmente sucedió el vivero. ¿Podés describir cómo fue? Les puedo contar hasta desde esta anécdota inicial. Tuve la suerte de conocer a Carmelo Camet, que era un señor, cuando lo conocí tenía 100 años. Entonces estuvo presente cuando se creó el bosque, porque el padre de él era en ese momento intendente de Miramar, Francisco Camet, que era también hermano de Félix U. Camet, que es conocida la zona de Camet hacia el norte de Mar del Plata. Claro. Entonces él lo que nos contó y lo escribió también era que cuando Cantilo, que era ya había sido electo gobernador, hablamos del año 22, llega en tren, parece que hizo una especie de tour con el tren, llega hacia Miramar. Quería ver cómo iban las obras que se iban a hacer, que era la reparación de la Rambla, que había en ese entonces, y donde iba a estar el muelle de pescadores. Porque el trámite más o menos empezó por esa época. Ahí esa mismo, rambla de madera que había. Claro, había una rambla, era de entre la calle 25 y 9 de julio más o menos, y con la entrada por Avenida Mitre. Y después el muelle ya estaba en proyecto, porque también se lo consideraba que era, ahora lo vemos como algo quizás turístico, pero también se lo consideraba como un medio de vida también para ese entonces, ¿no? Porque en Miramar había muy pocas casas y pocos medios también para trabajar. Y ahí parece que Cantilo le gustó el médano donde ahora estaría el Cristo de la Hermandad, más o menos por ahí, y que le parecía muy lindo. Lo que le responde Camet, ¿qué hace? Porque lo ves ahora que está un día lindo, si venís con viento sur te querés morir. Entonces lo que le dice Cantilo, que bueno, ¿por qué no lo forestan? Como se hacía en Francia en esos tiempos. Y Camet le dice, no, si no hay un peso. Entonces le pregunta directamente, ¿de quién son esas tierras que se ven? De mi hermano Félix. Entonces, bueno, directamente que done ahí un pedazo y, o sea, se ve que tenían tierras, ¿no? Y bueno, que done una parcela para la provincia y empezamos a forestarlo. Ya en el año 25, que tenemos un periódico en el museo, ya decía que ya tenía éxito el vivero, a 2 años de empezado, y después se hizo la inauguración oficial en 1927. Es uno de los bosques más viejos, ¿no? Ya estamos hablando que, claro, dentro de 4 años va a cumplir los 100 años, claro, el bosque. Entonces, bueno, una de las ideas principal era que la arena no avanzara sobre la ciudad, porque Miramar, claro, una vez que la diseñaron, hicieron los planos y todo, después de ahí se dieron cuenta que había unos medios terribles que tapaban la ciudad. Ya en el año 11... los técnicos que hacían algunos estudios ya decían que era un gran problema para el desarrollo costero. Ahora nos encontramos con otro problema, que es la falta de arena, pero en esos tiempos era el exceso de arena. Entonces, bueno, por eso se decide forestar. Después una parte también se expropia, la misma provincia, una parte de lo que era Miramar, una parte que era después, bueno, ese típico, se hacen juicios porque había alguien que decía que era dueño. Y la otra parte, hacia la parte sur, donde está el bosque energético, eso era una forestación paralela que la hizo de Rayo, Rómulo Rayo, que era un financista y tenía campos, bueno, lo sigue siendo de la misma familia ahora.
y eso se dona en el año 54. Entonces, claro, son más o menos 500 hectáreas de bosque. Y lo que es interesante es que es un bosque madre de todos los bosques, o por lo menos la mayoría de los bosques frente al mar. Villa Gesell, por ejemplo, fue hecho con los plantines de nuestro vivero. Hay cartas que eso nos fueron enviados desde la Dirección de Cultura de Villa Gesell, y está claramente las facturas de la compra de los arbolitos y cartas con el director del bosque de ese entonces, en los años 40, final de los 30 más o menos. La casa seguramente ya estaba en los años 30. Y entonces, claro, es un bosque madre y a su vez también es experimental. El que lo puede recorrer se da cuenta que hay ciertas especies que se mueren, que la están siendo reemplazadas, y otras que no, otras que son resistentes a todo. Entonces, bueno, ahí mismo se hacían esos experimentos. ¿Verdad? Los experimentos duraban 20 años, 30 años. No sé. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta respecto a lo que es el mantenimiento del vivero, que quizás ha estado un tiempo sin, perdón la palabra, sin que le den bola. Sí, tuvo sus altas y sus bajas. Ahora, estos últimos años se lo está cuidando, se hacen forestaciones. Igualmente ahora lo difícil ahora es luchar contra las hormigas, porque en los tiempos que nos empezó a hacer había pura arena, había poca hormiga, ahora simplemente hay una técnica así que es para frenar el médano. Después de ahí se hacen plantas colonizadoras y después se ponen los espinos definitivos. Y ahora, claro, ya hay bosque, o sea, es un bosque directamente. Y eso también genera una fauna también propia. Entonces, bueno, y las hormigas son parte de esa fauna. Y a los pequeños plantines las hormigas se los comen. Entonces, bueno, hay que estar acá tanto, ir reemplazando. Dentro de todo va teniendo éxito porque, bueno, ponen mucha paciencia y muchas ganas. Y después el otro problema es la gente. O sea, lamentablemente somos 100 que nos podemos portar bien, o 1000, y aparece uno y se lleva un par de plantines con un auto. Y también con el tema que esas pequeñas plantas se mueren. El pino es muy delicado a la hora de los trasplantes. Entonces es una pena porque destruyen algo que lleva mucho trabajo hacerlo, y por nada, pues al final de cuentas no es tampoco tan caro. O sea, tampoco, si vos me dijeras se llevan obviamente no se tiene que llevar nada, pero el tema es también que estamos hablando de algo que no tiene un gran precio, simplemente por llevárselo gratis. Hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Nombraste recién que ahora el problema es la falta de arena, y esto es algo que no todos tienen en cuenta. ¿Por qué se genera este problema y qué consecuencias puede tener? Mira, en parte hubo muchos años minería en la playa. Se permitió durante muchísimos años, en los 90, especialmente la zona de Lobería, la extracción de arena en la playa. Estamos hablando de camiones inmensos que salían de ahí. Destruyeron, recuerdo, por ejemplo, muchos campos también hacían extracción de arena. Esos enormes camiones pasaban por la ruta hacia Mar del Sur y la terminaron destruyendo, hasta que se hizo una ley prohibiendo la minería, tanto en Pueyrredón, Alvarado y Lobería. ¿Qué pasa? Que también estamos hablando de que fueron muchos años. Para recuperar toda esa arena perdida se tarda mucho tiempo, o sea, son cientos de años. Entonces a veces hay que recordar que eso es parte también de un recurso lentamente renovable, no va muy rápido. Entonces, bueno, si vamos más rápido de lo que se produce. De todos modos, falta arena en Mar del Sur, falta arena yo recuerdo en los 90 íbamos, y la zona, por ejemplo, lo que es la estancia de la Eufemia, y eso estaba lleno de arena. Y ahora dicen, no, ahora está bastante pelado, tenés arenas gruesas ahora. En los 90 íbamos con el jeep y había arenas finas. Y vos podés ir fácilmente desde Mar del Sur hacia Centinela del Mar por la costa. Y ahora te cuesta bastante. Si no tenés cuidado por dónde pasás o los horarios de las mareas, te quedás del otro lado de Centinela y tenés que volverte, y si tenés combustible, volverte por otro lado, ¿no? Eso es otro de los riesgos. Si vos ves que las playas de Centinela del Mar, yo recuerdo haberlas visto en los años 80, y vos veías arena que daba contra el acantilado, y ahora no lo ves el acantilado bastante pelado, ¿viste? Si bien las playas siguen estando, pero no es la cantidad de arena. Entonces vos te das dando cuenta que, bueno, se sacó muchísima arena del lado de Lobería. Bien,
Ahora sí, vamos a ver el A ver. objeto que ha traído el señor Daniel Bo, coordinador del Museo Punta Armengo, que se ha acercado hasta nuestros estudios. Daniel, ¿qué has traído aquí? ¿Qué tenemos, Daniel? Bien, lo que tenemos acá es un calco. Un calco es una réplica exacta de un fósil. Porque nosotros los fósiles del museo no salen. Puede llegar a salir en situaciones extremas en que se necesita hacer alguna investigación especial con una aparatología que no tenemos en el museo. Para esos casos, y muchas veces para completar las muestras, se hacen calcos, o sea, se toma el mismo fósil original, se hace un molde, que puede ser en caucho. Esto se ve que es un molde de caucho, el que se usó, porque está muy bien hecho, y después puedes hacer réplicas. Entonces vos podés hacer copias, que podés usarlo para vos o para hacer canjes con otras instituciones. En este caso es un cráneo de Celidoterio, que era un perezoso gigante. Evidentemente este no era un ejemplar muy grande, este llegaría más o menos a 2 metros de largo. Nosotros tenemos cráneos en el museo y partes de cráneo de algunos ejemplares que tenían más de 3 metros, 3 metros y medio fácilmente. Y esto, bueno, hace muchísimos años se dieron cuenta que esto era un pariente de los perezosos. Los perezosos actuales uno los puede tener en brazos. Pero en aquellos tiempos los que nos tenían en brazos eran ellos. Y también los perezosos suben los árboles y estos los bajaban. Este es uno de los más chicos. Estaba el Megaterio, que tenía un cráneo grande como esta mesa. Eran todos parientes. Este era un animalito particular que era bastante abundante. Yo recuerdo cuando empecé con el museo, no era un animal muy, diríamos, atractivo. Bueno, hay muchos. Hasta que se descubrió que estos hacían cuevas. Tienen los brazos que son casi como retroexcavadoras, y se han descubierto las cuevas rellenadas y otras sin relleno. Frente al bosque hay una cueva hermosa, que es totalmente redonda, ¿no? O sea que uno puede verla como si fuera una típica cueva casi como de una película. Hecha por uno de estas. Por uno de estos animales. Estos tenían como un cráneo un poco largo. Acá le falta una especie de apéndice que tenía, era un arco cigomático que nosotros lo tenemos debajo del ojo. Bueno, como muy delicado, o sea que parece que se desprendía. Posiblemente era para la inserción de ciertos músculos. Los ojos estarían acá, a esta altura. La mandíbula está agarrada acá, también era larga. Y la particularidad, que tenía pocos dientes. Claro. Fíjense, son pocos. Y le faltaban los dientes delanteros. O sea, eran animales, lo que se llama de la familia de los sedentados, que incluye desde el oso hormiguero, perezosos actuales, y las mulitas y los peludos que se pueden ver ahora, tatú. Herbívoros. Herbívoros, comían solamente plantas. Algunos dicen que podrían ser quizás omnívoros. Algunas especies uno podría pensar también que quizás comerían carroña, como comen algunos peludos, porque un cuerpo tan grande mantenerlo así era difícil. Y también acá tendría, como le faltaban los dientes, tendría quizás labios muy fuertes, y posiblemente comería plantas, más bien hojas de los arbustos y eso. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en el vivero ahora hay varios, el arbusto tala, que si uno lo mira tiene unas ramitas en zigzag. En la punta de cada una de los ángulos tienen como púas. Y uno dice, ¿para qué querían las púas ese árbol? O sea, y son árboles que estaban en los tiempos de estos animales, porque ahora su único enemigo son las hormigas. Entonces, claro, se defendía de alguna manera, un modo de defensa de esos árboles contra estos animales. De alguna manera ellos comían tala. Y en la zona de La Baliza, del barrio La Baliza, creo que queda la última planta de curru, que es un arbusto extremadamente pinchoso y unas hojas durísimas. O sea, te pones al lado y ya te pincha con solo verlo. Y es una planta gris, un gris verdoso, linda, pues, estética, pero la que es, nosotros hemos intentado reproducir alguna que en macetas, pero ahí lamentablemente, como es una zona arenosa, parece que la raíz no es muy resistente. Y también tiene unas púas que son feroces, y no también tiene que ser también alimento para estos animales.
El curru, por ejemplo, parece que tenía muy buena leña y era usado por los antiguos aborígenes de la zona. Es una madera dura, pero obviamente es una madera que no se puede hacer nada. Y bueno, el caso del perezoso, ustedes ven que está muy bien hecho. La calidad esta se hace con caucho. O sea, parece un hueso. Sí, parece de verdad. Claro, Pero lo traje con un film. ¿Lo puedo sostener un segundito? Para nada agresivo, ¿no? No se sabe. No se sabe. Su apariencia. Si te lo revoleamos puede ser agresivo. Sí, depende de la actitud. Claro. Eran animales con garras muy fuertes. Bueno, hay casos de, creo que una cuidadora de un zoológico, no sé si fue de acá cerca, que murió por el abrazo de un oso hormiguero. El oso hormiguero tiene unas garras que son enormes, de entre 15 centímetros o más. Ya saben, no dar abrazos de el oso. oso hormiguero uno lo ve muy simpático, pero si se pone de mal humor. Después hay un video que ahora está en YouTube, que se puede ver, que hay un oso hormiguero que se defiende de un jaguarete y lo echa. O sea, un animal que se pone de mal humor. Y los casos de los osos los perezosos también, si se asustan y eso, se agarran de uno y no te suelta y te clava unos cuchillos. Hay un video de un perezoso en Brasil que está pasando la calle y claro, el miedo era que lo pisara. Bueno, claro, camina muy lento. Una persona así lo agarró por el cuero de la espalda y lo llevó hacia la otra parte de la calle. Claro. Pero claro, también con la precaución, pues las garras eran enormes. Y estos grandes animales, los perezosos gigantes tenían garras enormes, o sea, garras que podían tener quizás en el caso del megaterio 30, 40 centímetros. Y eso era desde para romper raíces, romper ramas y también si había un animal muerto y había hambre también. Y cavar en la tosca, ¿no? Cavaría, en el caso del celidoterio, que es el cráneo que traje, seguramente hacían cuevas. En Miramar, la zona del Golf, hay una cueva que parece una foto, parecería que vos ves una madriguera y ves también las galerías y después tenés toda una galería de costado que hasta ves la entrada y se ve que el sedimento era muy diferente. Entonces, como que todo es marroncito, pardo, y ese tiene como un tono verdoso, gris verdoso. Entonces te queda como una foto. Y la que está frente al bosque está descubierta, o sea, no tiene relleno. Y tiene marcas de garras. Y una de esas marcas tenemos en el museo, que es un trozo de yeso que se lo puso ahí para hacer la marca y coincide con los dos dedos de estos animales. Porque también se podía hacer un tatú, un peludo gigante o algo así que podía hacerlo. Así que eran varios animales y parece que la vida en esos tiempos era muy también de bajo tierra. O sea y esas mismas cuevas después eran aprovechadas por los osos y otros animales que también entraban. Y después también esas cuevas se ven también rellenas en el interior. Y también esas mismas cuevas causaron problemas a los primeros paleontólogos porque encontraban fósiles que no correspondían a ese estrato. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Los restos que aparecían ahí venían de estratos superiores, pero fueron encontrados ahí abajo, ¿no? También generaba confusión en los estudios de los lugares. O sea, uno se imagina no solamente una llanura, sino se imagina un lugar con montículos, o sea, con pequeñas lomadas y eso. Y serían hechos por estos animales que levantarían toneladas de tierra hacia la superficie. Después esa misma tierra, bueno, se fue introduciendo y pasaron 7.000, 8.000 años, entonces bueno, es la pampa plana que la que conocemos ahora. O sea, que cambió bastante. Quien habla es Daniel Bo, el coordinador del Museo Punta Armengo. Con quien siempre nos quedamos más que cortos cuando hablamos. Sí, es algo increíble. Es algo increíble. Estamos todos mirando. Un libro abierto. Sí, más que un libro. Son varios tomos, varios fascículos. Varios fascículos. Es alucinante. Lo que hemos apreciado que se hayan hecho alguna película de dibujos animados como La Era de Hielo. Claro. Entonces, antes tenías Parque Jurásico, que está espectacular. Vos le hacías una visita guiada a los chicos y le decías, bueno, que acá no hay dinosaurios. Y ya empezabas con una decepción. Y ahora, bueno, con La Era del Hielo, directamente, bueno, les preguntamos a los nenes, ¿vieron la película La Era del Hielo? Bueno, listo, la mayoría la vio.
Hay alguno que no la vio, pareció raro, pero bueno, se ve que ya los chicos van creciendo, entonces bueno, no les importa tanto. Pero bueno, ahí ya te facilita un poco. Yo vi Patoruzú, dice. Claro, no, viste, como que obviamente pasa el tiempo. Si vos mirás las fechas de las primeras películas, ya son varios años. Claro. Entonces, bueno, pues hicieron las secuelas. Y bueno, por eso ayuda para, por ejemplo, que genera cierta simpatía. Entonces, bueno, vos ya ves que los chicos te prestan más atención si vos le decís que el perezoso gigante era Sid, el tigre de dientes de sable era Diego, Manny era el mamut, pero bueno, acá no llegaron mamuts y le explicás más o menos que bueno, que llegaron los mastodontes, que eran casi tan grandes como un mamut. Entonces, por lo menos si son de jardín, se quedan con alguna idea. Después, bueno, con el correr de los años hay que ver si les sigue interesando o no, obviamente. Bien, Daniel, queremos agradecerte una vez más. Ya son las 11, este programa se fue rapidísimo. Rápidamente. Es increíble hablar con Daniel. Tenemos escuchando también, déjame una cosita agregar. Sí, adelante. Nos está escuchando Lucio Giorgis, un amiguito de 9 años, quien fue nombrado amigo del museo del Bolsón. Sí, honorario, sí. Así que él está escuchando 9 años, desde hace por lo menos 3 años él dice, yo voy a ser arqueólogo. Bien. Vos hablás con él y lo que sabe no se puede creer. Esperemos que venga y así le mostramos Ahí en está. Vivo lo que tenemos acá. Buenísimo. Daniel, te agradecemos una vez más por venir hasta aquí, acercarte hasta nuestro estudio, felicitarte también por el esfuerzo que le has metido para que el museo tenga nueva sede y flamante. Solo vos sabés cuánto le has metido a eso. Y su familia, que también lo debe saber. Sí, también sabía, sí. Mi esposa Mariana también, ella en parte sufrió, pero en parte también le gusta y también ayudó muchísimo para las tareas. Hay que recordar también que hay también mucha gente involucrada, también, bueno, aparte de los técnicos también de la Fundación Azara, tenemos una asociación de amigos, la presidenta es Liliana Olivieri, que le está poniendo muchas ganas con la parte, especialmente lo que nadie quiere hacer, que son los trámites, ¿no? Entonces le pone muchas ganas con eso, y la gente de la asociación de amigos que los últimos días cuando estábamos trabajando con el montaje, que ya se ponía como crítico el tema, ¿no? Porque había que terminar y había que inaugurar. Trabajaron realmente muchas horas para llevar todas esas las esculturas, ensuciándose, cansándose, pintándose, o sea, cada uno hizo su parte. O sea que bueno, yo quizás soy la cara visible ahora, pero hay que tener en cuenta que hubo mucha gente, y también recordar a los que no llegaron a verlo, o sea, los que ayudaron, los que dirigieron el museo hace unos años, que de alguna manera también ya querían hacer algo. Pero bueno, las circunstancias fueron estas y nos toca a nosotros poder aprovecharlo. Daniel Bo en Espuma de Rock por FM Rocola 95.9.